Sin poner en duda la veracidad de la palabra de Dios, la ciencia ha venido tratando de explicar hechos y sucesos narrados por la Biblia desde el punto de vista del análisis científico. El libro del Éxodo, capítulos 7 al 11, describe las 10 plagas que azotaron a Egipto debido al corazón obstinado del faraón que no quería dejar libre a los esclavos hebreos. Estas plagas recuerdan ciertos fenómenos naturales conocidos en Egipto, pero sobrevienen en este caso por orden de Dios para servir de signos. Así lo interpretaron los exégetas judíos que vieron la mano de Dios en cada una de estas plagas reseñadas en el libro del Éxodo. Compartiremos aquí la hipótesis de la ciencia al respecto. Subrayamos que son suposiciones hechas a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. La primera plaga que nos narra el libro del Éxodo es el agua convertida en sangre. Capítulo 7, versículos 14 al 25. En cierta época, el río Nilo crecía su cauce y se desbordaba, cubriendo tierras rojas, convirtiendo sus aguas en sangre, según la expresión bíblica. Otra probable argumentación es que, con la crecida del río, sus aguas arrastraban algas que le daban color rojo. Nosotros, en la costa atlántica de Colombia, tenemos un fenómeno natural similar en las salinas de Galerazamba, departamento de Bolívar, donde podemos apreciar la laguna de aguas rojas o rosadas, la cual se causa por efecto de algas, principalmente durante los meses de abril de cada año. La segunda plaga que describe el libro del Éxodo fue la de las ranas, capítulo 7, versículo 26 al versículo 11 del capítulo 8. Las tierras inundadas por las aguas quedaron contaminadas con gérmenes y cadáveres descompuestos de animales que murieron ahogados. Esto trajo las próximas plagas de Egipto: las ranas, segunda plaga; los mosquitos, tercera plaga. Éxodo 8, 12, 15. Moscas venenosas en cantidad apreciable, cuarta plaga. Éxodo 8, del 16 al 20. Estos insectos son llamados tábanos, que mordían provocando un dolor superior al de la picadura de avispa. Los tábanos transmitían la enfermedad del carbunco, que puede producir incluso dificultad para respirar y comprometer, además de la piel, el tracto gastrointestinal o los pulmones. Apareció entonces la quinta plaga de Egipto, que consistió en una terrible mortandad de ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. El carbunco puede transmitirse al ser humano cuando consume carne de res contaminada o como por el caballo que sirve de montura. Consiste en úlceras caracterizadas por afecciones gangrenosas que producen mucho dolor. Apareció así la sexta plaga, Éxodo 9, del 8 al 12. Puesto que las desgracias generalmente nunca llegan solas, al acercarse la primavera, venían fuertes vientos, borrascas y tempestades, apareciendo así la séptima plaga, descrita por el Éxodo como la granizada. Capítulo 9,
del 13 al 21. Recordemos que es frecuente que caiga en Europa y en otras regiones granizo del tamaño de un huevo de gallina, que a la altura que cae y la velocidad que trae produce mucho daño. Probablemente lo mismo ocurrió en Egipto. Llegaron entonces importantes nubes de langostas. Estos insectos llegan en enormes masas que pueden incluso oscurecer la luz del sol. Además, donde se posan las langostas no queda nada. En pocas horas, toda la vegetación desaparece. Lo que la Biblia nos narra es perfectamente verosímil cuando nos habla de la octava plaga. Éxodo 10, del 1 al 20. Recordemos que el escenario que narra el libro del Éxodo se desarrolla en primavera, muy cerca la futura Pascua judía, que es la luna llena del equinoccio. He aquí la novena plaga. Una espesa tiniebla cubrió todo el país durante 3 días. Éxodo 10, del 21 al 29. Otras hipótesis explican que esta novena plaga pudo ser ocasionada a causa del exceso de cenizas producidas por el volcán de Santorini o a causa de un eclipse solar ocurrido el 5 de marzo del año 1223 a.C. La 10ª y última plaga fue la conocida como matanza de los primogénitos. Éxodo 11, del 1 al 10. Según un estudio científico realizado en el año 2003, el exceso de algas rojas liberó toxinas potencialmente letales, las cuales contaminaron el grano de trigo, volviéndolo mortal. Según afirmó el epidemiólogo John Mark, jefe del Departamento de Salud de Nueva York, los primogénitos eran los primeros en recoger el grano, por lo que eran los más expuestos a la plaga, ya que estas toxinas también podían esparcirse por el aire. En conclusión, el relato de las plagas de Egipto hacen parte de la tradición bíblica yavista y sacerdotal. Estos relatos no hacen un recuento informativo e histórico, sino formativo y teológico. Esto significa que las plagas admiten una explicación natural y se interpretan como el poder del Señor de la historia ante el poder humano débil y efímero del ser humano representado en el faraón de Egipto, un poder además materialista, opresor, hipócrita, que es síntesis de los tiranos y de la tiranía. Yahvé Dios dio al faraón todas las oportunidades de cambiar. Sin embargo, el corazón obstinado de todo dirigente político tirano se niega a colaborar con el plan de Dios. Las plagas de Egipto siguen cautivando nuestra atención. Ellas expresan de alguna manera unos signos de la naturaleza que los hebreos en su fe interpretaron como intervenciones de Dios a favor de los que confían en Él.